Hola, espero que estés muy bien. Mi nombre es Iván y hoy aprenderemos 3 retos de matemática básica que casi nadie puede resolver. ¿Serás capaz de demostrarlo? Quédate hasta el final y demuestra tu nivel. ¡Empecemos! El primer ejercicio es la siguiente expresión numérica que nos dice 8 por 9 dividido 9 por 8 y debemos encontrar la solución a esto. Y las alternativas que nos dan es A 8, B 72, C 1 y D 64. Antes de pasar a la explicación, te invito a que pauses el video para que intentes resolverlo. Y lleva la cuenta de cuántos ejercicios aciertas y al final cuéntame en los comentarios cuántos pudiste resolver. Ahora sí, pasemos a resolver el ejercicio, pero antes de llegar a la respuesta correcta, veamos algunos errores comunes que podemos cometer. Por ejemplo, tenemos la operación de 8 por 9 dividido 9 por 8 y algunas personas multiplican primero los extremos, es decir, 8 por 9 igual a 72 y 9 por 8 igual a 72. Y entonces quedaría 72 dividido 72. Y si lo dividimos nos da igual a ¿cuánto? A 1, dando una respuesta incorrecta. Ahora que vimos el error común, vamos a resolver la operación de manera correcta, paso a paso para llegar a la respuesta exacta. Lo primero que debemos tener en cuenta al resolver este tipo de ejercicios es la jerarquía de operaciones, que nos va a ayudar a llevar un orden. En este caso, el primer paso es observar que solo hay que multiplicación y división, lo que hace mucho más fácil el ejercicio. Entonces, solo debemos recordar que el segundo punto es operar de izquierda a derecha. Ya teniendo esto en cuenta, entonces lo primero que debemos hacer es que operar ¿qué? Teniendo que debemos operar de izquierda a derecha, entonces operamos 8 por 9, que nos da igual a ¿cuánto? A 72. Y el resto lo bajamos, es decir, quedaría dividido 9 por 8. Luego que tenemos esto, seguimos respetando la jerarquía de izquierda a derecha. Y ahora, 72 dividido 9, ¿cuánto nos da? Nos da igual a 8. Y bajamos el resto, o sea, la multiplicación y el 8. Y a continuación, multiplicamos 8 por 8. Y 8 por 8, ¿cuánto nos da? Nos da igual a 64. Es decir, que la respuesta correcta es la D. Así de fácil. Ahora vamos al ejercicio 2. El ejercicio es el siguiente. 12 dividido 3 más, abrimos paréntesis, 5 por 2, cerramos paréntesis. ¿Cuál será la solución a este ejercicio? Entonces las alternativas que tenemos son A8, B14, C24 y D6. Antes de que pasemos a la solución de este, te invito a pausar el video e intenta resolverlo por tu cuenta. Y también recuerda llevar cuántos aciertas y al final cuéntame en los comentarios cuántos lograste resolver. Ahora sí, pasemos a resolver el ejercicio, pero antes de llegar a la respuesta correcta, veamos algunos errores comunes que podemos cometer. Por ejemplo, al resolver la operación 12 dividido 3 más en paréntesis 5 por 2, algunas personas bajan todo igual, es decir, esta parte de acá, 12 dividido 3 más, y resuelven primero que el paréntesis, es decir, 5 por 2, que nos da igual a ¿cuánto? A 10. Y hasta este punto es correcto. Pero después operan primero ¿qué? La suma, es decir, 3 más 10, que nos da igual a 13. Y aquí ya cometen un error de jerarquía de operaciones, que después más adelante lo veremos. Y 12
dividido 13 es una respuesta incorrecta, ya que nos da un resultado decimal. Lo pueden comprobar en la calculadora. Así que como no tenemos ninguna alternativa o opción decimal, esta respuesta es incorrecta. Si te ha gustado y quieres seguir practicando, recuerda suscribirte y darle like. Y recuerda que también tengo videos de matemáticas paso a paso para que sigas aprendiendo. Ahora que vimos el error común, vamos a resolver la operación de manera correcta paso a paso para llegar a la respuesta exacta. Lo primero que debemos tener en cuenta al resolver este tipo de ejercicios es la jerarquía de operaciones, que nos va a llevar el orden correcto. En este caso, el primer paso es resolverlo lo que está dentro de paréntesis. El segundo es operar lo que es multiplicación o división. El tercero sería ¿qué? Operar la suma o la resta. Y el cuarto punto es operar siempre de izquierda a derecha. Teniendo en cuenta esto, 12 dividido 3 más 5 por 2. Entonces lo primero que debemos hacer es que operar el paréntesis. Pero antes de esto vamos a bajar el 12 dividido 3 más. ¿Y cuánto nos da lo que está dentro del paréntesis? 5 por 2 nos da igual a ¿cuánto? A 10. Y luego ¿qué debemos hacer? Debemos respetar el segundo punto, que es multiplicación y división. Es decir, que tomamos 12 dividido 3. ¿Cuánto nos da? Nos da igual a 4. Bajamos la suma y el 10. Y acá solo es sumar 4 más 10 nos da igual a ¿cuánto? A 14. Es decir, que la respuesta correcta es la B. Así de fácil. Muy bien, ahora vamos al ejercicio 3. Y el ejercicio es el siguiente. Nos dice que ¿cuál es la mitad de 16 elevado a la 50? ¿Cuánto será? Las alternativas que nos dan son las siguientes. A, 2 elevado a la 199. B, 16 elevado a la 25. C, 2 elevado a la 200. Y D, 8 elevado a la 50. Antes de pasar a la solución, te invito a pausar el video e intentar resolverlo. Lleva la cuenta de cuántos aciertas y al final cuéntame en los comentarios cuántos lograste resolver. Ahora sí, pasemos a resolver el ejercicio, pero antes de llegar a la respuesta correcta, veamos algunos errores comunes que podemos cometer al trabajar con potencias. Primer ejemplo, al resolver la operación de 16 elevado a la 50, algunas personas dejan el 16 igual. Y lo que hacen por sacar la mitad, dividen el exponente entre 2 y nos da como resultado ¿cuánto? 16 queda igual y 50 dividido 2 nos da igual a ¿cuánto? A 25, llegando a una respuesta incorrecta. En el segundo ejemplo, vemos que al resolver 16 elevado a la 50, lo que hacen es que el 16 lo descomponen y lo dejan 2 elevado a la 4. Y 2 elevado a la 4 es lo mismo que decir 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, que multiplicamos el 2 4 veces. Y si lo multiplicamos, daría 2 por 2, 4. 4 por 2, ¿cuánto nos da? 8. 8 por 2 es igual a 16. Es decir, que 2 a la 4 es lo mismo que decir igual a 16. Sino que lo expresamos de esta manera para que nos quede de alguna forma más fácil de resolver. Y entonces seguimos resolviendo. Todo esto quedaría elevado a ¿cuánto? A la 50. Y si lo multiplicamos, ¿cuánto nos daría? Recordemos que aquí aplicamos una ley de potencias que después le explicaré, que sería igual. El 2 queda igual y multiplicamos 4 por 50, que nos da igual a 200. Y esta respuesta también es incorrecta, ya que en esta parte se nos olvidó dividir lo correspondiente a lo que es la mitad, es decir, dividirlo entre 2.
Ahora, para el tercer ejemplo, otras personas lo que hacen es que dividen el 16 entre 2. Y 16 entre 2 nos da igual a 8. Y quedaría 8 elevado a la 50, llegando a otra respuesta incorrecta. Ahora que vimos cuáles eran los errores más comunes, vamos a resolver la operación de manera correcta, paso a paso, para llegar a la respuesta exacta. Entonces, el ejercicio 16 elevado a la 50, debemos sacarle la mitad. Y para esto quedaría 16 elevado a la 50 dividido entre 2. Que entendemos el 2 cuando nosotros vamos a sacarle la mitad a cualquier número. Y para esto, lo primero que vamos a hacer es colocar el 16, expresarlo como 2 a la 4, que es lo mismo decir 2 a la 4 es igual a 2 por 2 por 2 por 2. Ya sabemos que es que multiplicamos el 2 4 veces. Y esto nos da igual a ¿cuánto? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2 igual a 16. Entonces, ya teniéndolo expresado de esta manera, todo esto va a quedar elevado a la 50 y recordemos que queda dividido entre 2. Luego, aplicando aquí que la ley de potencias, que nos dice la primera ley que debemos aplicar es a la m, todo esto a la n. La a es el 2, la m el 4 y la n el 50 para que entiendan mucho mejor. Es decir, que esto lo podemos expresar a m por n. Es decir, que nos quedaría 2. ¿Y qué hacemos luego? Multiplicamos m, que es 4, y n, que es 50. Es decir, 4 por 50 nos da igual a 200. Y 2 elevado a la 200, todo esto dividido entre ¿qué? Entre 2. Y recordemos que el 2 solito es lo mismo que decir elevado a la 1. Y aquí ya aplicamos la otra ley de potencias, que sería la siguiente, que es a elevado a la m, como es una división, entonces dividido a elevado a la n. Entonces recordemos que la a es el 2, la m 200 y en este caso la n 1. Y esto lo podemos expresar así. A, que es 2, m 200 menos n, que sería 1. Entonces ya sabiendo esto, entonces vamos a aplicar la ley. Entonces simplemente quedaría el 2, que es la a, entonces 200 menos, ¿cuál? 1. Y esto nos daría igual a ¿qué? 2 elevado a la 199. Es decir, que la respuesta correcta es ¿cuál? La A. Así de fácil. Y listo, si resolviste los retos, deja tu respuesta en los comentarios. Si te gustó, por favor no olvides suscribirte, darle like, compartir y comentar. Recuerda que también tengo videos de matemáticas paso a paso para que sigas aprendiendo. Nos vemos la próxima.